3 días antes de Navidad, mi hijo me miró a los ojos en la sala de estar de mi propia casa y me dijo: mamá, tienes que irte. Hoy. Ahora. Todo porque me negué a entregar el negocio que construí en 30 años de sacrificio. Yo estaba temblando, pero yo sonreí. Literalmente sonreí. Mientras él gritaba que yo era egoísta, que lo había arruinado emocionalmente, que merecía vivir solo y morir sin su nombre en mi testamento, yo fui a la cocina, hice mi café de la mañana y llamé a mi abogado. Al día siguiente, mientras él abría regalos con su esposa en la nueva casa que creía que ya era suya, un oficial de justicia tocó la puerta. Lo que pasó después no fue venganza. Fue justicia poética. Y esta es la historia de cómo descubrí que el amor verdadero no tiene precio, pero la ingratitud sí la tiene. Pero espera, antes de que te cuente lo que realmente pasó en esa puerta, inscríbete en el canal. Y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Mi nombre es María Elena, y durante 30 años construí algo desde la nada. No con dinero heredado, no con conexiones, no con la suerte de nacer en una familia que me lo diera todo servido en una bandeja. Construí mi negocio con las manos, madrugando, trabajando domingos, sacrificando vacaciones, fiestas y momentos que nunca voy a recuperar. Mi tienda de telas y confecciones fue mi vida, mi orgullo, mi propósito. Pero esta no es una historia sobre éxito empresarial. Es la historia de cómo el éxito que construí se convirtió en la razón por la cual mi propio hijo decidió destruirme emocionalmente en la fecha que más duele, la Navidad. Todo comenzó cuando Javier, mi hijo, cumplió 30 años. Él siempre había trabajado conmigo en el negocio, desde que era adolescente. Al principio ayudaba en el almacén, luego aprendió a cortar telas, a hablar con proveedores, a gestionar clientes. Cuando cumplió 23 años, lo convertí en gerente general. La decisión fue fácil porque lo amaba, porque creía en él, porque pensé que algún día heredaría todo aquello que yo había construido con tanto sacrificio. Mis amigas me advertían. Ten cuidado, María Elena, me decían. Los hijos no siempre valoran lo que sus madres hacen por ellos. Yo les sonreía y les decía que no entendían. Que Javier era diferente. Que teníamos una relación especial. Qué ingenua fui. La primera señal llegó hace 4 años. Era una mañana normal de martes, y Javier me llamó a su oficina. Su oficina, debo aclarar, en mi negocio. Con mi dinero. En mi propiedad. Me pidió que cerrara la puerta. Recuerdo que sentí frío en el pecho sin saber por qué. Él estaba sentado en mi escritorio, pero no como un empleado. Como si fuera el dueño. Dijo: mamá, tenemos que hablar sobre el futuro del negocio. Yo sonreí. Pensé que iba a proponer una expansión, quizás una segunda sucursal. Él sacó una carpeta gruesa de un cajón que yo ni sabía que existía, y me mostró unos papeles que no reconocía. Quiero que firmes esto, dijo. Es una cesión del 50% de la empresa a mi nombre. Es lo justo. Yo trabajo aquí, yo conozco todo, yo merezco tener una parte legítima. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No fue la petición lo que me asustó, sino la forma en que la hizo. Sin afecto. Sin la dulzura de mi hijo. Con la frialdad de alguien que se siente con derecho a exigir. Le pregunté por qué creía que merecía la mitad si yo había invertido 30 años, si yo seguía siendo la dueña legal, si yo era quien pagaba los salarios, los servicios, los impuestos. Él se levantó de la silla, caminó hacia la ventana, y dijo algo que nunca voy a olvidar: porque tú ya tuviste tu vida, mamá. Ahora es mi turno de tener la mía. Y no voy a desperdiciarlo trabajando para ti como si fuera un empleado cualquiera. Rechacé la petición. Le dije que entendía su ambición, que quería ayudarlo a crecer, pero que no iba a ceder la mitad de mi empresa así, sin más. Que si quería más responsabilidad, que siguiera demostrando su valor. Que eventualmente, todo sería suyo de todos modos. Que la paciencia y la lealtad tenían recompensas. Javier no respondió. Solo asintió, cerró la carpeta, y se fue. Desde ese momento, algo cambió entre nosotros. Fue sutil al principio, como cuando el clima empieza a enfriarse en octubre y no te das cuenta hasta que de repente necesitas una chamarra. Comenzó a cuestionarme en las decisiones del negocio. Si yo decía que un proveedor era confiable, él encontraba razones para dudar. Si yo daba un aumento salarial a una empleada leal que llevaba 15 años con nosotros, él me cuestionaba por ser sentimental. Si yo rechazaba a un cliente que pedía pagos bajo la mesa,
Él me decía que era demasiado mojigata. Era como si estuviera construyendo un caso en mi contra, documentando mis supuestas ineficiencias, mis decisiones que él consideraba equivocadas. Y todo lo hacía sin que me diera cuenta al principio. Luego llegó su esposa, Catalina. Oh, Catalina. Ella aparece en esta historia como un personaje secundario, pero la verdad es que fue la piedra en el zapato que empezó a caminar al lado de mi hijo. La conocí cuando Javier me la presentó hace 5 años. Era hermosa, inteligente, ambiciosa. Demasiado ambiciosa. Yo traté de recibirla con el corazón abierto. La invité a comer a mi casa, le regalé cosas, traté de incluirla en la familia. Pero ella siempre mantenía una distancia fría conmigo. Nunca fue grosera, eso habría sido más fácil de soportar. Fue peor que eso. Fue desdeñosa. Miradas que decían, tú no eres lo suficientemente sofisticada, tú no entiendes nuestro nivel, tú eres un obstáculo. Cuando se casaron, hace 3 años, mi corazón se partió en pedazos porque no fue la boda que yo había soñado. Javier casi no me habló en todo el día. Catalina hizo que mi participación fuera mínima. Yo quería ayudar, quería pagar por todo, quería estar involucrada. Pero ellos querían una boda, pequeña y moderna, lo que significaba que no querían a mi familia, no querían gente de nuestro pueblo, no querían que pareciera una boda de personas comunes como nosotros. Duele escribir esto. Duele recordarlo. Pero es la verdad. Después de la boda, Javier y yo seguimos trabajando juntos, pero la relación se volvió cada vez más transaccional. Él llegaba, hacía su trabajo, se iba. Apenas me hablaba. Si le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos. Si le preguntaba sobre sus planes, me ignoraba o desviaba la conversación. Catalina pasaba por la tienda ocasionalmente, siempre con ropa cara, siempre con ese aire de superioridad que me hacía sentir pobre aunque yo era su empleadora. Una vez, ella dijo algo que nunca voy a perdonar. Estábamos en la tienda, y una clienta antigua mía llegó. Era doña Rosa, una señora de 75 años que durante 20 años compraba sus telas en mi negocio. Le pregunté cómo estaba su nieta, cómo estaba su salud, cómo estaba su vida. Pasé 15 minutos hablando con ella porque me importaba genuinamente. Cuando doña Rosa se fue, Catalina dijo, enfrente de 3 empleados, vaya, mamá, eres como una abuela de todo el barrio. Qué lindo que tengas todo ese tiempo para las ancianas, pero ¿no deberías estar enfocada en hacer crecer el negocio en lugar de hacer amistades? La palabra, mamá, salió de su boca como veneno. No fue un apodo cariñoso. Fue un insulto disfrazado. Y Javier no dijo nada. Solo miró a otro lado. Estos momentos pequeños empezaron a acumularse. Son como las gotas de agua que caen en la roca durante años. Cada gota es insignificante. Pero después de 1000 gotas, la roca tiene un agujero. Yo tenía 1000 agujeros en el corazón. Hace 2 años, el negocio pasó por un momento difícil. La pandemia había destruido a muchas empresas pequeñas, pero nosotros resistimos. Sin embargo, los números bajaron. Era temporal, yo lo sabía. Pero Javier lo utilizó como munición. Comenzó a sugerir que yo estaba demasiado vieja para dirigir un negocio, que mis métodos eran anticuados, que él podría hacer todo mejor. Encontré un cuaderno en el que había escrito, mamá está perdiendo su toque. Hay que empezar a pensar en transición de poder. Ahora. No estaba fechado, pero la letra era suya. Lo sé porque reconozco su escritura, reconozco la forma en que hace los números. Cuando le pregunté al respecto, negó que fuera suyo. Dijo que era de alguien más. Yo sabía que estaba mintiendo. Y él sabía que yo sabía. Pero ninguno de los dos volvimos a mencionar el tema. Fue entonces cuando decidí contratar a un abogado. No porque desconfiara de Javier en ese momento, sino porque sentía que algo no estaba bien. Quería proteger mis intereses legales, asegurarme de que todo estuviera en orden. El abogado me recomendó que revisara todas mis cuentas, que pidiera auditorías, que documentara todo. A veces, dijo, la gente más cercana es la que puede hacerte más daño. Yo pensé que estaba siendo paranoica. Que era una madre desconfiada que quería ver traición donde no la había. Pero hice lo que me recomendó. Y lo que encontré cambió todo. Durante los últimos 3 años, Javier había estado transfiriendo dinero de la caja común a su cuenta personal. No mucho cada vez. 100,000 pesos aquí,
50.000 allá. Facturas falsas que justificaban gastos que nunca ocurrieron. Un teléfono inteligente que se cobraba como equipo empresarial. Comidas que se deducían como reuniones de negocios. Eran transferencias pequeñas, pero sumadas, eran más de 237.000 pesos en 3 años. El dinero que yo había ganado trabajando. El dinero que era mío. Estaba siendo robado por mi propio hijo mientras yo le daba un techo, le pagaba su salario, le permitía vivir el estilo de vida que deseaba. Cuando confronté a Javier con las pruebas, con los números, con los estados de cuenta, él no se defendió. Solo dijo, mamá, tú tienes todo. Yo no tengo nada. ¿Qué esperabas que hiciera? No pidió perdón. No ofreció devolver el dinero. No mostró ni un ápice de remordimiento. Solo justificó su robo como si fuera algo que merecía por el simple hecho de ser su hijo. Eso fue lo que me rompió. No el dinero. El dinero es solo papel. Lo que me rompió fue la falta de empatía, la falta de amor, la absoluta indiferencia hacia el hecho de que estuviera lastimándome. Le dije que podía quedarse en su puesto, pero que tendría que repagar el dinero. Que estableceríamos un plan de pagos. Que entendía que quería ser independiente, pero que no era así como se construye la independencia. Que si él quería tener éxito, yo lo apoyaría, pero no cuando eso significara traicionar la confianza que había puesto en él. Javier escuchó en silencio y luego se levantó de la silla. Dijo, está bien, mamá. Mientras tú sigas aferrada a ese negocio como si fuera tu razón de vivir, jamás habrá paz entre nosotros. Pero no te preocupes. Las cosas van a cambiar pronto. Eso fue hace 1 año y 2 meses. Desde ese momento, la relación con mi hijo se convirtió en algo frío y transaccional. Vino a trabajar, pero apenas hablamos. Me enteré de que Catalina estaba embarazada a través de WhatsApp. Una foto, un mensaje de Javier con un emoji. Eso fue todo. Yo quería estar involucrada. Quería ayudar, quería ser abuela. Pero todo se hizo sin mí. La fiesta de revelación del sexo fue una sorpresa para todos menos para mí, fue el momento en que me sentí más excluida de su vida. Descubrí por redes sociales que iba a ser una niña. Una nieta que no sabía si alguna vez iba a conocer. Durante estos meses, yo traté de acercarme. Llevé regalos al negocio. Dejé mensajes. Intenté llamar. Javier respondía con frases cortas. Catalina ni siquiera fingía civismo. Una vez, dejé un regalo para el bebé en su casa, algo que había comprado con amor en un almacén de ropa para niños. Una semana después, encontré el regalo en mi puerta, devuelto, sin explicación. Solo una nota que decía, no es lo que buscamos. Así que cuando llegó octubre, y el negocio estaba ocupado con los pedidos de Navidad, yo ya había aceptado que probablemente pasaría las fiestas sola. Que mi hijo elegiría no estar conmigo. Que su esposa y su bebé serían más importante que su madre. Y lo aceptaba. No porque estuviera bien, sino porque no me quedaba otra opción. La aceptación no es lo mismo que la paz. Es solo rendición. Pero entonces, algo cambió nuevamente. Javier comenzó a acercarse. Comenzó a hablar conmigo de nuevo. Comenzó a preguntarme cosas sobre el negocio, sobre las decisiones que yo había tomado, sobre planes a futuro. Yo sentí que algo se movía en mi pecho. Esperanza. Esa emoción peligrosa que todas las madres experimentamos cuando creemos que quizás, solo quizás, las cosas van a mejorar. Una mañana, hace 3 meses, Javier entró a mi oficina temprano. Todavía no llegaban los empleados. Dijo, mamá, quiero hablar sobre lo que pasó hace 1 año. Siento haberme llevado ese dinero. Fue un error. Yo estaba enojado, estaba asustado. Catalina me presionaba para que tuviera más dinero, para que fuera más exitoso. Yo sentí presión. Yo casi lloro en ese momento. Mi hijo, el mismo que me había robado, el mismo que me había excluido, estaba pidiendo perdón. Claro que lo perdoné. ¿Qué madre no lo haría? Le dije que entendía, que la vida es complicada, que la presión de ser un hombre adulto con responsabilidades es difícil. Que yo estaba aquí para apoyarlo, para ayudarlo a alcanzar sus sueños. Y luego, casi como si fuera lo más natural del mundo, él dijo, mamá, yo necesito un favor. Un favor importante. Ese fue el momento en que debería haber puesto una alarma. En que debería haber escuchado la voz interior que me gritaba, María Elena, esto es una trampa.
pero no lo hice. Estaba tan desesperada por la reconciliación que no quería ver lo que estaba frente a mí. Un depredador regresando a su presa. ¿Qué favor?, pregunté. Necesito que hagas el negocio a mi nombre. Que me lo cedas legalmente. No estoy pidiendo que lo hagas mañana. Podemos hacerlo en un plazo. Pero el plan es que dentro de 6 meses, el negocio sea formalmente mío. Es hora de que tú descanses, mamá. Has trabajado duro toda tu vida. Mereces vivir sin estrés. Y yo puedo hacerme cargo. Ya soy un hombre. Tengo una familia que mantener. Una esposa que está esperando una hija. Mereces poder jubilarte. La forma en que lo dijo fue perfecta. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. No fue un robo directo. Fue un regalo disfrazado. Una forma de presentar su ambición como un acto de amor hacia mí. Como si estar muerto en vida, desocupada, sin propósito, sin la única cosa que había construido con mis manos, fuera lo que yo deseaba. Yo dije no. Pero lo dije suavemente. Porque aún amaba a mi hijo. Aún quería creer que era buena persona. Le dije, cariño, entiendo que quieras más responsabilidad. Pero dame tiempo. Necesito pensar en esto. No es una decisión que pueda tomar de la noche a la mañana. El negocio es mi vida. Necesito saber que estará en buenas manos. Que será respetado. Javier sonrió. Pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claro, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Pero te pido que no tarde mucho. Las cosas van a cambiar pronto de todas formas. Esa frase de nuevo. Las cosas van a cambiar pronto de todas formas. Sonaba como una amenaza disfrazada de predicción. En los meses que siguieron, Javier cambió su estrategia. Comenzó a traer papers, documentos, propuestas. Decía que había estado investigando, que el negocio podría crecer mucho si se estructuraba de otra manera. Que él tenía contactos, que tenía un plan, que todo lo que necesitaba era que yo le diera el control. Yo seguía diciendo no y cada no me costaba más que el anterior. Porque con cada no, veía el resentimiento crecer en los ojos de mi hijo. Veía a Catalina, en las pocas ocasiones que la veía, mirándome con desprecio. Como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia una vida de lujo que sentía que merecía. La tensión en el negocio se hizo palpable. Los empleados notaron que algo no estaba bien. Javier comenzó a socavar mi autoridad. Cuando yo daba órdenes, él las cuestionaba. Cuando yo tomaba decisiones, él las revertía cuando pensaba que yo no me daría cuenta. Estaba haciendo exactamente lo que yo temía, estaba creando un escenario en el que parecería que yo era incompetente, que yo estaba perdiendo la cabeza, que el negocio necesitaba sangre nueva. Y yo, que debería haber actuado, que debería haber confrontado todo esto con la cabeza fría, simplemente dejé que pasara. Porque aún esperaba que algo cambiara. Aún esperaba que mi hijo me amara. Así llegamos a noviembre. El mes previo a la Navidad. El mes que siempre era especial en nuestro negocio porque es cuando la gente compra telas para hacer ropa nueva para las fiestas. El mes en que yo trabajaba 18 horas al día, exhausto pero feliz porque sabía que todo ese trabajo se convertiría en la bonificación de Navidad que daría a mis empleados. En la cena de Navidad que yo siempre hacía en casa, donde Javier y yo nos sentábamos juntos en la mesa, como una familia real, no como extraños compartiendo un espacio. Pero este año, en noviembre, todo cambió. Javier llegó al negocio una mañana y me pidió que saliera a caminar con él. Él nunca había hecho algo así. Siempre estábamos en la oficina, en el almacén, en espacios públicos del negocio. Pero ese día quería privacidad. Caminamos hacia el parque cercano. Fue una mañana fría, gris. El tipo de mañana que te hace sentir que algo malo está a punto de suceder. Nos sentamos en una banca, y Javier comenzó a hablar. Mamá, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el negocio, sobre el futuro. Y he decidido algo importante. Mi corazón comenzó a acelerarse. He estado hablando con un inversionista. Alguien que está muy interesado en el negocio. Alguien que quiere comprar la mayoría de las acciones. Y yo quiero que lo vendas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Vender?, pregunté. ¿Vender el negocio que construí hace 30 años? Sí, dijo. Es lo mejor para todos. Tú recibirías un pago importante. Podrías jubilarte.
Yo recibiría dinero también. Y mi socio traería capital fresco para expandir. Todos ganamos. ¿Y quién es ese socio?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Es Catalina. ¿Y yo? Bueno, principalmente Catalina. Ella tiene los contactos, ella tiene el plan. Ahí fue cuando entendí todo. No había reconciliación. No había arrepentimiento. Todo había sido un montaje. Javier se había acercado a mí para suavizarme, para hacerme creer que podíamos volver a confiar el uno en el otro. Y mientras yo estaba vulnerable, mientras estaba desesperada por recuperar a mi hijo, ellos dos habían estado preparando esto. Una trampa perfecta. Rechacé la propuesta. Le dije a Javier que no iba a vender el negocio. Que era mío, que lo había construido con mis manos, que lo dejaría en mi testamento pero no lo vendería. Que si él quería invertir, si quería ser socio, podríamos hablar sobre eso, pero no así. No de esta manera. No como un ultimátum disfrazado de oportunidad. Javier se levantó de la banca. Su cara cambió. La máscara de la reconciliación cayó. Y vi a la persona que realmente era. Una persona que no conocía. Una persona a quien había criado pero que no había enseñado los valores que yo creía que era importante. Dijo: mamá, siento decirte esto, pero si no aceptas, voy a tener que tomar medidas legales. Catalina ha estado documentando todo. Tu incompetencia, tu negligencia. Ella dice que tienes demencia senil. Que no puedes tomar decisiones correctas. Que el negocio se está desmoronando bajo tu administración. Mentiras. Todas mentiras. El negocio estaba bien. Más que bien. Pero yo no tenía pruebas documentadas de ello. Yo nunca pensé que necesitaría protegerme de mi propio hijo. ¿Demencia?, pregunté, mi voz temblando. Sí. Catalina conoce a un médico que está dispuesto a hacer una evaluación. Si el médico dice que sí, podemos ir a un juez, demostrar que no eres competente legalmente, y tomar control de la empresa. Es el plan B. Espero que no tengas que llegar a eso, mamá. Espero que simplemente vendas y todos nos ahorramos el drama. La amenaza era clara. Coopera, o tu propio hijo te declara incapacitada legalmente. Caminamos de regreso al negocio en silencio. Cuando llegamos a la puerta, Javier dijo: piénsalo. Tienes hasta finales de noviembre. Después, Catalina comienza con los procesos legales. Pasé una semana en estado de shock. No podía pensar. No podía comer. Apenas podía dormir. Llamé a mi abogado, le conté todo. Me advirtió que este era un territorio peligroso. Que si alguien era declarado incompetente legalmente, aunque fuera falso, podría tardar años en revertir la sentencia. Que necesitaba documentación. Que necesitaba pruebas de que yo estaba en plena capacidad mental. Que necesitaba preparar mi defensa. Así que comencé a documentar todo. Cada decisión que tomaba en el negocio. Cada análisis financiero. Cada email, cada compra, cada venta. Trabajé como nunca había trabajado antes, porque esta vez no era para construir. Era para defenderme. Era para demostrar que yo seguía siendo capaz. Y entonces llegó diciembre. Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Mis empleados estaban felices, esperando su bonificación. El negocio estaba bollante. Y yo estaba sola, preparando mi batalla legal contra mi hijo. Fue en la segunda semana de diciembre cuando Javier me pidió que fuera a la casa el fin de semana. Dijo que quería celebrar la Navidad temprano, que Catalina había preparado algo especial, que quería que conociera a su hija. Ella había nacido hace un mes. Una niña hermosa que yo había visto una vez, de lejos, en una foto en redes sociales. Mi nieta. A quien todavía no le había conocido realmente. Acepté la invitación porque, a pesar de todo, seguía siendo su abuela. Seguía siendo su sangre. Yo no le había hecho nada a esa bebé. El sábado por la tarde, entré a la casa de Javier. Era la casa que él estaba comprando con dinero que venía principalmente del negocio que yo había construido. Una casa hermosa, moderna, sofisticada. Todo exactamente como Catalina la había imaginado. Cuando entré, Javier y Catalina estaban en la sala. El árbol de Navidad estaba decorado. Había regalos debajo. Todo parecía normal. Aparentemente feliz.
Pero entonces, Javier hizo algo que me heló la sangre. Se levantó del sofá, cerró la puerta de la casa, y dijo: «Mamá, antes de que comencemos a celebrar, necesito que entiendas algo importante. Mañana vamos a despedir a algunos empleados. Los que fueron leales a ti, los que no están dispuestos a cambiar. Y tú no vas a decir nada. No vas a interferir. Porque si lo haces, voy a proceder con los papeles. Con la demanda por incompetencia. Con todo». Yo no respondí. Solo miré a mi hijo, tratando de encontrar algo de la persona que lo había criado en sus ojos. Algo de bondad. Algo de amor. No encontré nada. Además, continuó Catalina, quien hasta ese momento no había hablado, queremos que entiendas que el negocio va a cambiar. Nosotros vamos a manejarlo. Tú vas a quedarte en casa. Se te pagará un sueldo, pero básicamente te vas a jubilar. Es una oferta generosa. Muchas personas en tu posición serían afortunadas de tener eso. Justo en ese momento, escuché a la bebé llorar desde una habitación. Mi instinto fue levantarme, ir hacia ella. Pero Catalina me detuvo. «No», dijo. «Ella está bien. Yo me encargo». Me pidió que me sentara y que pensara sobre lo que habían dicho. Que la respuesta tenía que ser sí o sí. Pasé la noche en esa casa como si estuviera en una pesadilla. Durmiendo en la habitación de huéspedes, que era el lugar donde claramente no era bienvenida. En la mañana, bajé a la cocina. Javier y Catalina ya estaban desayunando. Había un bebé en su corral, y sí, era hermosa. Tenía los ojos de Javier. Los ojos de mi hijo. Pero esos ojos no me conocían. Ella me miraba como a un extraño. Después del desayuno, Javier me pidió que subiera a su oficina en la casa. Tenía papeles para que firmara. Documentos que yo debería haber revisado cuidadosamente, pero que sabía que si no firmaba, la amenaza de los papeles legales sería ejecutada. Con la mano temblando, firmé los papeles que transferían la mayoría del control del negocio a Javier. No era una venta, pero era lo suficientemente cercano. Era suficiente para darle a él y a Catalina el poder que querían. Cuando salí de esa casa ese domingo, me sentía como si algo en mi interior hubiera muerto. No era solo la pérdida del negocio, aunque eso fue devastador. Era la pérdida de la ilusión que había mantenido viva todo ese tiempo. La ilusión de que mi hijo me amaba. De que eventualmente, cuando creciera, cuando madurara, reconocería todo lo que yo había hecho por él. La ilusión de ser una abuela amada. Esa ilusión había muerto. Conducí hacia mi casa en silencio. Mi teléfono estaba sonando. Mensajes de mis empleados más leales, preguntando si era verdad que iba a haber despidos. Mensajes de mis amigas, que de alguna manera se habían enterado de que algo no estaba bien. Mensajes de gente que había sido parte de mi vida durante años. Yo no respondí a ninguno. Solo conduje. Pasaron 2 semanas. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Porque durante esas 2 semanas, Javier fue al negocio y despidió a 17 personas. 17 personas que habían sido mis empleados durante años. Gente a la que les había enseñado el oficio. Gente que venía a mí con sus problemas, sus alegrías, sus preocupaciones. Gente a la que les había dado bonificación especial cuando tenían dificultades. Y mi hijo, sin piedad, sin consideración, simplemente les dijo que se fueran. No porque fueran ineficientes, sino porque eran un símbolo del viejo sistema. Yo supo sobre los despidos porque los empleados me llamaban, me escribían. Lloraban. Me pedían cartas de recomendación. Me preguntaban si sabía lo que estaba sucediendo. Y yo no podía hacer nada. Cada vez que intentaba intervenir, Javier me amenazaba con proceder con los papeles. Los papeles que declararían que yo no era competente para tomar decisiones. Así que hice lo que cualquier madre haría. Dejé que ganara. Porque no podía pelear contra mi propio hijo y contra un sistema legal que podría ser manipulado. O eso es lo que me dije. Pero la verdad es que en esos momentos, cuando vi a mis empleados leales siendo expulsados, cuando vi que el negocio que había construido con amor se estaba convirtiendo en algo frío y corporativo, cuando vi que todo lo que había hecho estaba siendo destruido, algo despertó en mí. Un fuego. Una determinación. Y decidí que ya no iba a dejarme intimidar. Ya no iba a permitir que mi miedo me hiciera tomar decisiones. Llamé a mi abogado. Le conté todo.
Le mostré los documentos que Javier me había hecho firmar bajo coerción. Le conté sobre la amenaza de demanda por incompetencia. Le conté sobre el plan para declararme incapacitada legalmente. Mi abogado, un hombre de 60 y tantos años que había conocido durante muchos años, me miró con una mezcla de compasión y furia. Dijo: María Elena, esto es coerción. Es extorsión. Son amenazas. Es un complot para defraudarte. Y hay leyes contra eso. Juntos, comenzamos a construir nuestro caso. Reunimos pruebas. Descubrimos que Javier había estado documentando supuestas incompetencias que nunca ocurrieron. Que había guardias de seguridad en el negocio a los que les había pagado para que testificaran que yo estaba teniendo episodios de confusión. Que había planeado meticulosamente cómo me iba a desposeer de mi propia empresa. Mi abogado dijo: esto es más serio que lo que imaginé. Esto es fraude, coerción, conspiración para cometer un fraude. Y dijo algo más: vamos a ganar. Porque tienes documentación, tienes testigos confiables, y tienes la verdad. Pero me advirtió que iba a ser lento. Que los procesos legales toman tiempo. Que tendría que tener paciencia. La Navidad estaba llegando. Y yo no tenía ningún plan de cómo pasar esas fiestas. Normalmente, la Navidad era el momento en que Javier y yo estábamos juntos. Era nuestro día. Pero este año, todo había cambiado. Llamé a Javier y le pregunté si podíamos pasar la Navidad juntos. Dije que entendía las tensiones, que quería hacer las paces, que quería conocer a mi nieta adecuadamente. Javier respondió: mamá, este año vamos a hacer Navidad con la familia de Catalina. Ellos están planeando algo especial. Quizás el próximo año. El próximo año. Como si el próximo año fuera una promesa. Como si los próximos años con mi hijo fueran una garantía. Así que decidí hacer mi propia Navidad. Invité a mis amigas, a algunos empleados que habían quedado en el negocio, a gente que había sido importante en mi vida. Preparé comida, hice decoraciones, encendí velas. Traté de hacerlo especial, de no permitir que el dolor de la traición de mi hijo envenenara las fiestas. Pero la noche del 24 de diciembre, mientras yo estaba en mi casa rodeada de gente que me amaba, recibí una llamada de mi hermana. Ella estaba llorando. María Elena, tenemos que hablar, dijo. ¿Dónde está Javier? Dije que estaba con su esposa y su hija, supuestamente en una cena familiar. Mi hermana dijo: no. Acabo de ver en Instagram que Javier y Catalina están en un resort de lujo. Se fueron de vacaciones. Sin la bebé. Javier dejó a tu nieta con una niñera mientras él se va de vacaciones. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Mi hijo, que se suponía estaba haciendo una cena familiar especial, se había ido de vacaciones, dejando a su hija recién nacida con una niñera. Y yo, su madre, me encontré con que toda la historia que me había contado era una mentira. Esa noche no dormí. Simplemente miré por la ventana, viendo caer las luces de Navidad en mi calle, sintiendo el peso del abandono. No era solo el abandono de mi hijo hacia mí. Era su abandono hacia su propia hija. Un bebé que no tenía culpa de nada, que no había elegido tener padres así. Una bebé que, como yo, estaba siendo utilizada como un peón en un juego emocional. Y entonces, la mañana del 25 de diciembre, exactamente como mi abogado había predicho, la puerta de mi casa sonó. Fue el oficial de justicia. Con documentos. Con una notificación de que había un procedimiento legal en mi contra. Que era acusada de fraude en los negocios, de incompetencia financiera, de haber robado dinero del negocio. Era la demanda que Javier y Catalina habían estado amenazando. Pero lo que no esperaba era que incluyera una solicitud de restricción de alejamiento. Que no podía acercarme al negocio. Que no podía hablar con mis empleados. Que no podía interferir de ninguna manera. Leí los documentos con las manos temblando. Las acusaciones eran todas falsas. Todas fácilmente refutables. Pero sabía que ahora todo sería público. Que mis amigos sabrían. Que mi reputación en el pueblo sería manchada, aunque fuera temporalmente. Que mientras yo peleaba para demostrar mi inocencia, Javier tendría el control total del negocio. Mi abogado llegó a mi casa 2 horas después de que recibiera la notificación. Revisó los papeles, leyó las acusaciones, y dijo: bien. Ahora es hora de que comience la verdadera batalla. Le pregunté si creía que podríamos ganar. Dijo: sí.
pero va a ser largo. Y va a ser doloroso. Así que aquí estoy, en el mes de diciembre, un año después de los eventos que acabo de describir. Sentada en mi casa, esperando las audiencias, esperando que la justicia prevalezca. Los papeles están sobre la mesa. Las pruebas están organizadas. Mi abogado está preparado. Pero yo sigo sin entender completamente cómo alguien a quien amé tanto, alguien a quien crié, alguien a quien le di todo, podría hacerme esto. He pasado horas pensando en dónde me equivoqué. ¿Fue porque lo malcrié? ¿Fue porque le di demasiado? ¿Fue porque lo protegí demasiado del mundo? ¿Fue porque no le enseñé los valores correctos? La verdad es que no sé. He llegado a la conclusión de que a veces, criamos a personas que no nos reconocen. Que no valoran lo que hicimos por ellos. Que sienten que merecen más de lo que les hemos dado. Pero esta no es una historia de derrota. Porque aunque haya perdido el negocio, aunque haya perdido a mi hijo, aunque me encuentre en medio de una batalla legal que no debería tener que pelear, sigo aquí. Sigo viviendo. Sigo respirando. Y eso cuenta por algo. Lo que he aprendido es que el perdón no significa permitir que alguien continúe lastimándote. El perdón es soltar el resentimiento para que puedas seguir adelante. Y mientras que no he alcanzado ese punto completamente, sé que llegará el día en que pueda mirar a mi hijo sin sentir todo este dolor. Sin sentir toda esta rabia. Pero ese día no es hoy. Y está bien. Las heridas emocionales, como las heridas físicas, necesitan tiempo para sanar. Mi nieta, mi hermosa nieta, será eventualmente una mujer adulta. Y espero que algún día, si su padre no le enseña, que ella descubra por sí sola que la verdadera riqueza no está en el dinero o en las casas o en los resorts de lujo. La verdadera riqueza está en las personas que te aman sin esperar nada a cambio. En los momentos compartidos. En la paz que viene de hacer lo correcto. Porque al final, cuando llegue el día de morir, cuando esté en un lecho de muerte, mirando hacia atrás en mi vida, no voy a estar triste porque perdí un negocio. Un negocio es solo dinero y tela y máquinas de coser. Voy a estar triste porque perdí la oportunidad de tener un hijo que realmente me amara. Y eso no tiene precio. Pero esto no es el final. No todavía. Porque la batalla legal está comenzando. Y aunque no pueda ver el futuro, puedo sentir que hay justicia esperando. No la justicia vengativa que algunos buscan, sino la justicia del universo, que tiene una forma de asegurar que las cosas se equilibren. Que los que hacen daño eventualmente cosechen lo que han sembrado. Así que aquí estoy. María Elena. Una madre que construyó un imperio y lo perdió. Una empresaria que fue defraudada por su propio hijo. Una mujer que está aprendiendo, quizás demasiado tarde, que no puedes obligar a las personas a que te amen. Que no puedes comprar su afecto. Que solo puedes hacer lo mejor que puedas, y luego soltar lo demás. La Navidad se ha ido. Pero la esperanza sigue aquí. Latiendo suavemente en mi pecho. Diciéndome que mañana puede ser diferente. Que la justicia puede llegar. Que la verdad puede prevalecer. Y que al final, aunque haya perdido mucho, todavía tengo una cosa que mi hijo no pudo tomar, mi dignidad.